¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señores, señores. Muchísimo gusto saludarlos, a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos a través de Cadena Deportes en toda el área de Baja California, contemplando los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, y desde luego a la gente que nos hace favor de seguirnos del otro lado de la frontera, tanto en California como en Arizona, más todos los que a través de la Red Mundial de Información y redes sociales se suman a este esfuerzo que realizamos platicando con gente que hizo historia, con gente que realmente tiene mucho de qué platicar y compartir. Y hoy nos da muchísimo gusto poder conversar con alguien que tiene en sí mismo la esencia del gol y que al momento de llegar a México empezó a base de trabajo y de resultados a fraguar su propia historia para finalmente quedarse en nuestro país y ser una figura respetada y recordada en el mundo del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y desde luego el más popular en el mundo. Carlos Poblete, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Cadena Deportes. ¿Qué pasó, tocayo Carlos? Un gusto estar ahí en contacto con tu gente, a la zona de Baja California, hermosa región de nuestro querido México. Tenemos la fortuna de estar ahí continuamente por el fútbol y por algunas otras labores que hemos realizado en nuestra vida, y un gusto poder estar aquí para platicar, amigo. Carlos, ha pasado, de todo en estos últimos días. Alguien decía por ahí, híjole, caray, nos tocó hacer historia. Tú ya la habías hecho en el terreno deportivo, pero nos tocó hacer historia juntos con una vivencia que es inusual y que nos ha puesto a todos, cada uno en nuestras diferentes ocupaciones o capacidades, a vivir una cosa que nunca nos había pasado jamás. ¿Cómo estás en estos tiempos del coronavirus? Bueno, primero que nada, un abrazo para toda la gente. Y tal como tú dices, Carlos, pues estamos viviendo una situación totalmente atípica. Esta generación de seres humanos nos tocó vivir un virus que nos tiene aislados, encerrados. Afortunadamente hay internet y hay redes sociales. Imagínate, platicábamos con Rogelio Roa, nuestro gerente de marketing del Puebla. ¿Qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera llegado hace unos 30 años? Cuando no había nada. Imagínate. Bueno, la pasaremos hablando por teléfono, tocayo. Ni celular, ni celulares había. ¿No? Estaban empezando, entonces hubiera estado muchísimo más complicado. Este sistema por el que estamos hablando ahorita ha sido muy utilizado y la gente pues tendremos que reinventarnos. Estamos esperando que pase luego esto y la vuelta a la normalidad ya va a venir con muchos cambios. Mañana, afortunadamente, en Alemania empieza de nuevo el fútbol. Ahí estaremos pegados en la televisión tempranito. Aparte juega un equipo que es ligado a la ciudad, que es el Wolfsburg, que tiene que ver con la Volkswagen, con el Bocho, un equipo que estuvo acá hace algunos años. Tuvimos la fortuna de jugar contra ellos. Pero no va a ser lo mismo, no va a haber gente y todo, y así estamos también los equipos en primera división. Se especula mucho de cuándo vamos a poder volver a jugar, pero lo más seguro es que sea sin gente también. Y además de todo, desde la vida normal, los restaurantes, los viajes, todo lo que implica el que haya contacto físico se va a ver tocado. Entonces vamos a tener que aprender a vivir de otra manera, como lo estamos haciendo ahora. Fíjate, tocayo, qué bueno que lo mencionas. Digo, este protocolo que se implementó en Bundesliga de solamente 300 personas por evento, ya incluyendo jugadores, cuerpo técnico, cuerpo arbitral, servicios médicos, apoyo e intendencia, y 10 reporteros por medio sorteados. Contrasta notablemente con lo que es nuestra normalidad futbolística, en donde siempre aspiramos a estadios repletos, a una verbena, a una fiesta en torno a este deporte maravilloso, y que, como bien apuntas, seguramente tendremos que acostumbrarnos, al menos en lo que falta de 2020, a vivirlo de una manera
de una manera distinta. Yo te preguntaría, Tocayo, ¿cómo previenes? Tú fuiste jugador. ¿Cómo previenes jugar con miedo cuando todavía no sabes si hay una vacuna o si bastará solamente la cuestión de ponerte un cubrebocas? ¿Cómo te quitas esa psicosis de decir, chin, a lo mejor se me pega, ¿no? Bueno, yo creo que los seres humanos somos todos diferentes. Yo, en lo personal, creo que no va a pasar nada. El jugador cuando entra, pasa la línea y el árbitro pita, se olvida de todo. Yo no creo que el jugador, ni siquiera inconscientemente, vaya a eludir un choque. Va a ser imposible, o sea, el sudor, la transpiración, todo va a andar volando ahí, pero el jugador se olvida, se olvida. Esperar que no haya contagio, porque si no, otra vez sería un retroceso. El asunto sanitario tendría que rearmarse. Pero yo creo que tenemos esperanza que no haya más contagios, que salgamos lo más pronto de esto a nivel mundial. Te digo, ellos ya empezaron antes sus protocolos, el virus detonó antes por esa zona, por eso están en esta posibilidad. Nosotros todavía nos cuelga un poco. Yéndonos un poquito a una retrospectiva de tu carrera, fueron muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Cómo se da el nacimiento del Búfalo Poblete como jugador de fútbol? De aquel niño que yo supongo en Chile soñaba con serlo, a finalmente conseguirlo con el O'Higgins, con la Universidad Católica y después el brinco al extranjero. ¿Cómo fue el niño que llegó a ser futbolista? Sí, Tocayo, mira, yo, tal como lo dices, yo creo que todos los que nos gusta el fútbol, desde niños traíamos yo creo que la mayoría de los niños del mundo, el ideal ahora más de llegar a ser futbolista. Nosotros realmente jugábamos todo el día fútbol, eran otras épocas, yo soy del 63, desde que tengo uso de razón jugaba en la calle y como tu mamá te empezaba a gritar de casa que ya nos entráramos porque al otro día había que ir al colegio. Jugábamos en el colegio, jugábamos en el barrio y siempre mi ilusión era jugar en la Universidad de Chile, no la Católica es otra, que es el equipo al que yo le voy, al que le iba a mi papá para descanso y el que siempre nos llevaba al estadio. Mi ilusión, pues lógicamente después era jugar la selección y después también jugar en el extranjero, pero éramos niños. Y así se fue dando, tuve la oportunidad de entrar a las inferiores de la U de Chile, de debutar muy rápido. Allá en Sudamérica en esas épocas se debutaba muy rápido, son fútboles exportadores más que nada, de eso sobreviven los equipos. Y con algunas experiencias en la selección chilena, tuve los Panamericanos de Caracas 83, y el año 85 Chile había quedado eliminado en primera instancia para México 86 en la zona de grupos y iba a jugar un repechaje. Entonces nos mandan a una selección juvenil, yo tenía 21 años, a una gira, un campeonato en Indonesia, o sea, al otro lado del mundo, un viaje kilométrico que implica lógicamente pasar por Estados Unidos, por Los Ángeles, y de regreso de ese torneo donde nos fue bien, tuvimos la posibilidad de ser campeones ganándole la final a Corea con un gol de un servidor. De regreso nos sobraban unos días y los empresarios tiraron líneas y nos invitan a jugar un cuadrangular con México, que se estaba preparando para México 86, con Bulgaria y con el Corinthians. Nos toca jugar contra México el primer partido del cuadrangular, nos gana México 2-1. Yo empecé en la banca porque venía con una pequeña lesión, entro y me expulsan a los 2 minutos. ¡Santo Dios! Un penal que hace el Flaco Larios en paz descanse. Ya sabes que los árbitros gringos eran... ahora son malitos, antes eran... Malísimo, sí, sí, no. Sí, terrible, ¿no? La penal y ya me dio la loquera y le empecé a reclamar. Creo que incluso hasta lo toqué al árbitro y me expulsan. Y ya tuve la fortuna después de jugar por el tercer y cuarto lugar contra el Corinthians, metí un gol ahí en el Coliseo, jugamos a Carlos, que fue el portero titular de Brasil, después en el Mundial del 86, ahí jugaba Casagrande,
jugaba Edson, el lateral titular que venía con Brasil, que se lesionó acá y apareció el famoso, ay, se me olvidó uno que metió goles acá, voy a acordar. Josimar. Josimar se llamaba, Sí, un sí, sí, era lateral, Josimar. dos Ajá, goles, ajá. dos goles acá en México 86. Venía Edson de titular y se lesionó. Y tuve la fortuna que había gente, como siempre, de fútbol mexicano, y ya vamos de regreso, esto debe haber sido como agosto del año 85, y empezaron los contactos a través de Carlos Hurtado, que todo el mundo lo tacha de persona no grata en el fútbol mexicano, pero para mí es una gran persona, un gran amigo, es padrino de boda de un servidor, y al cual estoy totalmente agradecido el que se haya fijado en mí y me haya traído a este fútbol. Entonces empezaron los llamados y empecé a preguntar. Los futbolistas chilenos habían llegado muchos acá, en los 70 sobre todo. Ya estaba de regreso allá conmigo, era compañero Miguel Ángel Gamboa, que jugó, triunfó a Cantecos en América. Estaba Alberto Quintano, figura máxima de Cruz Azul. De los Figurón. 70. Y también, digo, mencionaste bien a ellos dos, pero el máximo referente era Carlos Reynoso, Sí, bueno, a Carlos no tenía el... adorado, ¿no? Sí, no, Carlos el máximo ídolo extranjero, sobre todo los chilenos. A él no tenía el gusto de conocerlo, lo conocí acá ya en México, él me dirigió después. Y Roberto Hoch, un jugador de esa época, en paz descanse, que había sido mi entrenador de las juveniles de la U. Entonces empezó el contacto y me hablaron de Puebla. Yo de Puebla pues conocía poco, de esas épocas las transmisiones. Los partidos de México 70 llegaban un día después a Chile, imagínate. Que No los había, mandaban en avión, no había ni tele en directo. ¿no? Después nos tocó el Mundial Femenil, me acuerdo de esas cosas. Pues el Chavo del Ocho, los Hermanos Coraje, donde había un jugador que jugaba en el NESA, creo. Yo conocía a América, Cruz Azul, obviamente por Quintano, Guadalajara, las Chivas, algo sabía. Y del Puebla, pues sabía poco. Empecé a investigar, una ciudad cerca de México, una ciudad bonita, colonial. Y en esos momentos Con mil estaba iglesias. aquí con muchas iglesias. Y estaba jugando Moscoso, Gustavo Moscoso, mi paisano, y había jugado Nelson Sangüesa, otro chileno que había sido campeón recientemente, en el 83, la primera vez que el Puebla salió campeón. Entonces no lo pensé dos veces, yo era joven, tenía 22 años, ya había cumplido ya en octubre, y no lo pensé dos veces, vino al club, le hicieron la oferta, pues no la pensó, estaba pasando por muchos problemas económicos y en lo personal, en lo económico y en lo deportivo me convenía totalmente, así que en marzo del 86 yo ya estaba acá en México. Honestamente no sé para qué me vine, nosotros estábamos jugando allá, acá en México no se estaba jugando nada, ningún torneo oficial, así que estuvo muchos meses sin jugar un partido oficial. Pero pude ver el Mundial de México 86, todos los partidos de acá de Puebla, me traje a mi viejo de vacaciones, y así empezó mi historia acá en México y en Puebla. Eh, hablar de ese Puebla es hablar de uno de los grandes equipos en la historia del fútbol mexicano. Es hablar de esa combinación que hicieron tú y el Mortero Aravena para llegar a ser considerados pues uno de esos equipos que Histórico. no puedes dejar fuera de una lista de top 5 de todos los tiempos. Yo te lo digo sinceramente, La era un América, equipazo. América de los 80. Bueno, me imagino, no me tocó verlo, pero el Cruz Azul de los 70, que se veía que era un equipo de la América de los 80. Nosotros de mediados de los finales de los 80, 80s, 90s. Ajá. después vino el Necaxa de los 90, después el Toluca de Los Profe 2000s, Mesa, y de Profe Mesa, y el Tigre. Pachuca. Pachuca también tuvo una época buena. 5-6, el Tigres ahorita también, pero sí estamos indudablemente, tuvimos la fortuna, Tocayo, de haber pertenecido a una generación maravillosa, el Puebla, como te digo, desde que fue campeón en el 82, 83, calificaba siempre estaban en las semifinales, por lo menos de todos los torneos, y a partir del 88, que es donde agarra la dirección
don Emilio Maurer y Arturo Migoya, fue donde tuvimos esos 4 años maravillosos, que de esos 4 años fuimos superlíderes en uno, campeones en la otra, semifinalistas y finalistas en el 91-92. O sea, en 4 años y fuimos campeones de la CONCACAF. Entonces, en esos 4 años sí, yo creo que marcamos una época. ¿Cómo te tocó, obviamente, Manolo, aquella final contra la Universidad de Guadalajara, esos tirotes contra el América que eran, ustedes llegaron a ser inclusive coco del América durante un buen rato. ¿Cómo era el equipo por dentro, Búfalo? ¿Cómo era la relación entre ustedes, Roberto Ruiz Esparza? Había muchos líderes en ese equipo, ¿no? Sí, diferentes tipos de líderes. Bueno, Roberto era el capitán, muy injundioso, muy motivador, muy hablador, Jorge también. Yo callado, la verdad, yo creo que predicaba más con el ejemplo. Yo soy tranquilo, muy callado. Dentro de la cancha sí dejaba todo y creo que ese fue un sello que la gente siempre me recuerda. Pero como tú dices, era desde el 88 un equipo, estábamos con Pedro García, un paisano, que fuimos super líderes. No pudimos concretar con el título, pero un equipo que jugaba muy bien. Pero el del 89-90, el campeonísimo, se reforzó con la llegada de Pablo Larios, llegó Edgardo Fuentes de Cruz Azul. Bueno, Otro chileno. Sí, el paisano, sí. Se regresó el Patitas Álvarez, Arturo Álvarez. Estaba el Mango Orozco, estaba Marcelino, llegó el Chepo, estaba el Mortero, llegó Chícharo, llegó Edivaldo a mitad de temporada en torneos largos, Paco Romero de Monterrey, Pillo Dávalos, Arturo Cañas, Almaguer, Gerardo González. No, teníamos un equipazo, la verdad. Estás cargadísimo, ¿no? Este equipo eran unas fieras, todos defendían con todo, nuestra defensa se comportaba a la altura. Teníamos un arquerazo como lo fue Pablo, yo creo que el mejor portero que me tocó en mi época, lejos, como compañero y como rival. Yo creo que esa época de Pablo es uno de los históricos. Pablo Larios, su elasticidad, su desparpajo al salir a buscar centros al vértice del área grande, nos ponía a temblar, pero ahí llegaba. La cagaba a veces, pero es parte de... Sí. Dicen que para que la riegues hay que animarse, ¿no? Hay que arriesgarse. Ah, pero un porterazo y en ofensiva todos teníamos que ver, un equipo que tenía mucho gol, todos, Jorge, el Chepo, Marcelino, el Chícharo, Edivaldo, un servidor, todos teníamos mucho gol. Entonces, si nos metían 2, metíamos 3, y si nos metían 3, metíamos 4. Era un equipo espectacular que dábamos vuelta a resultados muchas veces impresionantes. Y estábamos, ese torneo, yo recuerdo, Tocayo, que se nos acercó la directiva y nos dijo que la idea era campeonar, y todo lo que no fuera campeonar iba a ser un fracaso para nosotros. Entonces nosotros nos fuimos envolviendo en esa responsabilidad con gusto, una muy buena química desde siempre con la directiva, era un grupo de particulares, empresarios poblanos, 8 o 9 que nos acompañaban a todos los partidos, que rentaban sus avioncitos y se dejaban ir a todos los partidos de visita, siempre estaban presentes, y eso es bueno. Eso es bueno, don Emilio, no había día que no fuera al entrenamiento, ya fuera para alentarnos o para cagotearnos, era así. Y salió una dinámica muy buena de apuestas por partido ganado y cosas que al final, cuando llegamos a la liguilla, nosotros íbamos en primer lugar hasta los últimos 2 partidos que los perdimos de local, contra Toluca y contra Pumas. Yo no jugué los últimos 3 partidos, me suspendieron por haberle mentado la madre a un línea. Pero no me expulsaron, sino que me acusó y me pusieron en la cédula. Y no jugué los últimos 3 partidos y nos costó bajar al tercer lugar. Así que la semifinal la jugamos sí contra Pumas de visita. O sea, primero jugamos acá en Puebla y nos tocó
el regreso allá en Puma, que había sido, creo que ellos fueron los super líderes. Y el momento de campeonar, bueno, estábamos hablando de la liguilla, llegamos a la liguilla, y siempre normalmente los equipos arreglan un dinero por pasar etapas, por cuartos de final, semifinales y finales. Entonces llega don Emilio y la directiva dice, ya muchachos, para no perder tiempo, dice, aquí no vamos a arreglar nada de por etapas. Aquí, por ser campeones, hay... Y dice, no, ¿eh? Ni lo pensamos, denos 30 segundos. Ahorita venimos, ¿no? No, nos saltó un billetote, dijo, no, y todo a ganador, sí, era la idea, todo a ganador, nada, yo no, nos dijo, no quiero nada yo no les voy a pagar, es una obligación, decía, pasar cuarto de final, nosotros venimos a ser campeones, así que, digo, toda esa etapa fue muy buena, después al otro año fue un año complicado, empezamos con Manolo se fue a la selección, llegó don Jorge Vieira, que había sido entrenador del eterno rival. Yo no sé, la verdad, cómo llegó don Jorge aquí, pero una excelente persona, en paz descanse. Pero no pudo muchos problemas y terminamos el torneo con Nacho Treyes. Con don Nacho Treyes, en paz Que descanse. tocó don Nacho. Y él siempre había estado ahí de asesor, tiene muy buenas relaciones, fue maestro de Manolo, muy amigo de don Emilio Maurer, muy cercano a Puebla también, aparte de Cruz Azul siempre dirigió al Puebla don Nacho Treyes, y él estaba como de asesor, y le ofrecieron el equipo al final, y lo tomó y calificó, y llegamos a semifinales eliminamos al Monterrey, nos eliminó Pumas, que al final fue campeón. Y de ahí ya empezaban las persecuciones, ya sabes, Televisa habían entrado en un pleito directo contra don Emilio. Televisa contra Maurer, ¿no? Sí, no, don Emilio le ganó la dirección de la Federación Histórica en una confrontación. El otro candidato era Enrique Borja y el presidente fue un gran amigo de don Emilio, Paco García de Quevedo, me parece que era del Atlas. Sí, al que todos conocíamos como el Cuico Ibarra, ¿no? Sí, el Cuico Ibarra. Entonces las cosas estaban de uñas, el equipo, ya sabes, puros problemas, cuando íbamos a la Azteca, un montón de cosas, las televisoras, y ahí tomaron mando de la selección, entonces la situación siempre fue muy tensa, por el gran derroche económico que hubo en el equipo, pues eran particulares, gentes empresarios, y no había el dinero que se maneja ahora, porque hay ahora los patrocinadores pues, prácticamente son los que mantienen a los equipos. Antes que había televisiones y pagaban muy poco y nosotros teníamos a la Volkswagen y que era prácticamente el único patrocinador que teníamos. Entonces las cosas empezaron, después de haber firmado todos muy buenos contratos, después de ser campeones, empezaron los problemas económicos y el equipo se empezó a desarmar y para esa 91-92, de base, digamos, nos quedamos Pablo, Roberto y yo, de los que más jugaban. Llegaron los Chavarreyes, la Pájara Chávez, volvió Sigi, Fredo Mercado, que andaba a préstamo, empezó a jugar ya más Paco Ramírez, que estaba lesionado, Gerardo González, y ahí llegó Zico a mitad de temporada, llegaron los brasileños Renato Porto y Gaucho, y se armó un equipo combativo, que la idea de Emilio y la directiva era que no descendiéramos. Volvió Manolo a la selección, que le fue mal al principio, después de una Copa de Oro, no me acuerdo cómo se llamaban en esa época, que la perdieron, y volvió. Y calificamos y llegamos a una final con León, que lamentablemente perdimos, pero este fue la última final que ha disputado de un torneo de liga el equipo. Ha sido campeón después, ha jugado alguna otra final de Copa con Santos, la perdió, y le ganamos una Chivas ya hace casi 5 años. Y de ahí ya, bueno, ya se empezó a desarmar el equipo, por las deudas que tenían con nosotros. Pues en esa época recordarás que nadie era dueño de su carta, era casi imposible, pero aquí la directiva se portó muy bien. Y de las deudas que tenían con nosotros nos dieron un gran porcentaje de las cartas, entonces, bueno, uno era profesional. Yo me fui a Cruz Azul,
Roberto se fue a Veracruz, me parece, a Veracruz, y el equipo se desarmó y en la siguiente temporada fue cuando cerraron, ese sí, ahí fue el primer mazazo al equipo. Hubo ahí bueno, traición sería decirlo, de la gente de gobierno, que era muy amiga en las épocas de gloria, y los obligaron. Entonces llegó de las altas esferas, dijeron sobre él, empezaron cerrando el estadio, después don Emilio llegó hasta pisar. Sí, llegó hasta la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Persecuciones al presidente Migoya, y el equipo anduvo de judío errante, incluso jugó la final interamericana, que siempre yo estuve esperando que se jugara y no se jugó, hasta que yo ya me había ido a Cruz Azul. La jugaron creo que en Tabasco o en Durango, no me acuerdo. Increíble. Tocayo, ese paso por Cruz Azul también te tocó un equipo muy, muy interesante. Bueno, muy buen Te equipo. tocó un equipazo ahí, encontrabas varios nombres conocidos, empezando con Carlos Hermosillo, Con eh, Cana, Chepo, sí, con Chepo de la Torre, era un equipazo también. jugaba Sergio Pacheco, estaba Mario Ordiales, llegamos junto con Rubén Romano. Y también te dirigió Manolo ahí, ¿no? No, empezamos, era las épocas de Cruz Azul, siempre tiene esas cosas. Yo siempre, a mí me gustaba Cruz Azul por Quintana y todo, y siempre se me ha hecho, yo después la digo, le tengo, mi segundo equipo, digamos, que no, pues la tengo mucho cariño. Sí se vale, sí se vale. A la máquina, sí, a la máquina, y la verdad, una institución para tener en cuenta. O sea, donde el jugador tiene todas las comodidades, y yo no entiendo por qué el fútbol castiga. Porque me pueden decir que malos manejos de la directiva, pero han pasado, los mejores entrenadores de México han pasado por Cruz Azul. Los mejores jugadores de México y del extranjero han pasado por Cruz Azul y no se ha podido. No podemos decir que Billy Álvarez no se haya esforzado, ¿no? O sea, que la directiva no se haya esforzado. Esto es un misterio para Sherlock Holmes, o sea. El cementerio que está ahí al lado de la Noria. Esto es increíble, o sea, de veras, y coincido contigo, Tocayo. Dinero ha habido. Talento también. Oportunidades, así, desde tu época hasta la actual. Todas. Esa final que perdieron contra el América fue increíble. Increíble, el Piojo. Ahí le dieron vida al Piojo. Ese torneo era, ¿qué más posibilidades tenía ahí de ser campeón? Todas, con un hombre más ganando. Una pelota que le rebota ahí al colombiano no me acuerdo, que un tiro del Chaco que lo pegó 2 veces en el poste, nada. Lloviendo. Bueno, sí, una época, yo iba con todas mis ilusiones, pero bueno, no se dio, te digo, llegó ya contratados, llegó entrenador Nelson Acosta, un uruguayo chileno que dirigió la selección chilena, que duró muy poco, como 8 partidos, empezamos muy mal. Y después ahí se vino el debut de Lojitos, ahí debutó Lojitos como entrenador de primera división, para después tener una gran carrera. Y yo tuve, la verdad, pocos inicios como titular, pero fui el goleador del equipo. Y el goleador del equipo nos eliminó el América en cuartos de final. Y ahí me vendieron al Veracruz. Yo pensaba quedarme en Cruz Azul hasta que retirarme, pero bueno, el fútbol fue así. Tuve 2 años en Veracruz muy complicados, donde tuve la peor lesión. Fui muy poco propenso a las lesiones, pero sí tuve una lesión fuerte, ahí una fractura en el empeine en Veracruz, que tuvo un par de meses ahí lesionado. Y me costó mucho, y después ya volví a jugar en el 95-96 al Puebla. Sí, te tocó jugar con Ángeles de Puebla también, ¿no? Ángeles fue el segundo equipo, me halló el primer torneo acá en Puebla. Digo, yo tenía 22 años, me había traído a mi papá, me fui a vivir con él a un departamento, y nosotros teníamos un entrenador que era bastante complicado en el trato, vamos a decirlo. Y sí, siempre choqué mucho con él. Y me obligaron a irme a vivir a la casa club, y mi papá se quedó viviendo solo, unas tonteras.
y no la encontraba. Yo era joven, realmente era joven. Estaba en otro país que siempre me han tratado muy bien, pero eran mis inicios. Metí algunos goles, metí un gol de la liguilla contra el América, pero yo tenía claro que si había salido de mi país tan joven, había tenido la posibilidad, que no cualquiera se le daba en esa época sobre todo, era complicado que saliéramos, como que se había estancado un poco desde los 70 la salida de esas figurotas, hasta finales de los 80 como que había caído en un vacío la aportación de jugadores chilenos. Y dije que no, yo no me pensaba regresar, siempre cuando uno sale de un equipo grande, siempre estaban, que te regresa, aquí estás en casa, no, porque no, yo salí para tratar de dar lo máximo y triunfar. Y esa oportunidad que me dio el Ángeles, que era el otro equipo de la ciudad, que eran del mismo patronato, eran equipos de gobierno, y ahí con el Mister Roca empezamos a tener, aunque al principio de temporada tuve un TEC cerrado que me tuvo un mes fuera, los primeros 4 partidos no los jugué, y entré con todo, y tuve en lo personal, a pesar de que el equipo nos salvamos la última fecha de irnos a segunda división, tuve un torneo de 20 goles, fui el cuarto goleador del torneo, el goleador creo fue Luis Flores, estaba Rafa Chávez, que estuvo en el Atlante, y el Tuca Ferretti. Rafael Chávez Carretero. Sí, que galopaba, la verdad que metía los goles y galopaba. El Tuca, y yo con 20 goles fui el cuarto goleador. Y ahí pudimos volver ya al Puebla, al 88-89, y de ahí para el Real. ¿Quién te bautizó como el Búfalo? Un utilero de allá de la U de Chile, amigo. Eso ya lo traía, y acá salió los cables, imagínate, antes habían cables, Reuters, no sé. En la liguilla, en plena liguilla, los de Imevisión, entre Raúl Orbañanos y el flaco Javier González, fueron los que empezaron a leer. Que ya en Chile me decían el Búfalo, y ese me lo puso el utilero de la U, porque sé que yo era muy burro, que yo jugaba con la cabeza agachada, pues bueno, tenía esa virtud de poder ver así. Visión periférica. Y mi juego era de, lógicamente, mucho esfuerzo físico, de mucho contacto, y me decía que corría como búfalo en estampida. Levanta la cabeza, huevón. ¿Cómo ha cambiado el fútbol de tu país, de tus países? Porque pues, yo te considero prácticamente mexicano. ¿Cómo ha cambiado el fútbol en Chile y cómo ha cambiado el fútbol en México de lo que tú viviste en la cancha a lo que estamos viviendo hoy en día? Mira, yo creo que el fútbol mexicano es un fútbol engañoso. El fútbol chileno y los de allá fuimos o seremos tal vez fútboles más técnicos, pero cuando yo volvía de vacación los primeros años, jugábamos en cámara lenta. Entonces el fútbol mexicano tú lo veías demasiado acelerado. Yo el primer partido que vi, que te digo, cuando recién había llegado en un torneo amistoso contra un Coyote en Nesa, como joven inconscientemente dije, aquí la voy a romper. Se ven troncos, decía yo, se ven troncos. No, cuando empecé a jugar, no, al mexicano te lo pasas y ya lo tienes de regreso al segundo. Tiene una capacidad física el jugador mexicano que no la tiene, o no la tenían en esas épocas los jugadores chilenos. O sea, aquí se juega a una intensidad muy grande, se juega en climas diferentísimos. Es un país tan grande que juega del nivel del mar, a después jugar a 2.500 metros de altura, con menos 0 grados, jugando en Monterrey, lloviendo, o nevando en Ciudad Juárez. En Tijuana no se diga también el frío que hace, el calor que hace. Entonces, todas esas cosas es un fútbol sumamente complicado. Y el fútbol mexicano ha crecido porque sí, siempre han venido muy buenos extranjeros, y han habido enormes jugadores mexicanos también. Y el fútbol chileno, tocayo, creo que hubo un parteaguas desde la llegada de Bielsa, capitalizado por Sampaoli, con esta gran generación de jugadores que tuvimos, que tenemos todavía, pero que ya va por lógica en la curva descendente. Pero la llegada de Bielsa, que tuvimos la fortuna de tenerlo acá en el Atlas,
marcó una diferencia. Y el futbolista chileno, o esa manera de jugar de Bielsa, que era de correr y apretar en toda la cancha, ya se pasó un poco más a la liga natural, a la liga normal en Chile. Tocayo, 2 veces campeón de América, ganador de Argentina de Messi, pero creo que, salvo tu mejor opinión, se quedó corto Chile ya en el siguiente paso, ¿no? Porque talento tenían para dar y prestar. Mira, ya desde Brasil, yo creo que a Brasil le teníamos que haber ganado en el Mundial de Brasil. Ese partido lo teníamos que haber ganado. Lo teníamos en la lona, nos fuimos a los penales y ahí, como siempre, algo falla, somos como en México, los chilenos también decíamos, pero hasta las finales, pero en esa época, el palo de Pinilla fue increíble, que hasta se lo tatuó el güey. Se nos cayeron las cervezas ahí cuando pegó en el poste. Y sí, pero esa generación tuvo algo muy bueno y algo pasó. La salida de Sampaoli fue lo peor. La grilla existe en todos lados. Yo creo que como buenos sudamericanos, buenos latinos, somos buenos para ponernos la pata solos. Empezaron a joder a Sampaoli, que se metieron en sus cuentas, que donde tenían la lana. Dice, ¿quién les importa dónde tienen la lana? ¿Qué haga con su lana? Es el único que nos ha hecho campeones de América. Fue campeón con la U cuántas veces. Era un buen entrenador. Supo manejar tú te recordarás en la Copa América de Chile, no solo un entrenador es lo que dice dentro de la cancha, cómo se pudo manejar, porque era un grupo pesado y eso no es ningún secreto, con personalidades de gente que igual le gustaba la fiesta. El accidente que tuvo Vidal en plena Copa América. Sí, en plena competencia, un escandalazo. Y se pudo manejar de la mejor manera y llegar a campeonar. Entonces, eso obligó a que Sampaoli se fuera. Yo creo que Pizzi lo hizo bien, pero ya traía el vuelo, el equipo traía el vuelo y fuimos bicampeones en Estados Unidos, en la Centenario, pero con el vuelo. Yo creo que ahí con Pizzi perdimos la eliminatoria. De los últimos 4 partidos, perdimos 2. Y empatamos 2, creo. O sea, y nos quedamos fuera de Rusia, con la mejor generación de jugadores que hemos tenido. Increíble, ¿no? Y por nosotros mismos creo que presionar para que saliera Sampaoli, que no había ninguna necesidad. No había ninguna necesidad. Tocayo, lo dijiste de una manera, salió esta gran camada de jugadores. En México ya nos salió esa camada o no nos hemos dado cuenta o todavía no nos llega. No, yo creo que sí, yo creo que por nombres y bueno, el fútbol se va desarrollando como todo, pero por nombres y jugadores jugando en el extranjero, la selección de Rusia ha sido de las mejores. De las mejores, tal vez otras, las del 98, pues tenías... A mí me gustaba mucho la del 94. La del 94 también, mucho joven. Pues la del 98 con Manolo tenía jugadores de mucha experiencia. Teníamos 4 delanteros bueno, porque Luis García ni jugaba, estaba en la banca. Estaba el Matador, estaba Peláez, estaba Hermosillo. O sea, delanteros había centros delanteros de calidad. Abundis, estaba el Cabrito, estaba Cuauhtémoc en su apogeo. Era una muy buena selección. Ahora vamos a lo otro, que por desarrollo tenías un Márquez, a un Guardado, al Chucky, a Carlos Vela, al Chícharo. A la mejor selección, digamos, con extranjeros, con mexicanos jugando en el extranjero. Y se hizo un buen mundial y ahora fue al revés de lo que siempre nos pasaba. Le ganamos al campeón del mundo y de ahí nos vinimos para abajo. Cuando siempre era al revés, empezamos de menos a más, empezamos de más a menos. Tocayo, jodemos mucho los de la prensa. Es normal. Ya parte del fútbol y de todos los deportes, yo creo que hay de todo como en botica. Hay gente que analiza, que critica lo normal. Pues hay gente que tiene que vender, hay programas que tienen que vender, hay periódicos que tienen que vender y se van por un rubro del análisis deportivo, de lo novelesco, de chisme, de la fiesta, que es parte del fútbol. Si los futbolistas son seres humanos al final, son seres humanos y ellos sabrán, nosotros sabíamos
en qué momentos se pueden hacer las cosas y en qué momentos no. En qué momentos no. Tocayo, se nos ha ido el tiempo de volada. Ahorita te hacen así y ya chao. Se nos ha ido rapidísimo, pero el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Te voy a hacer una serie de preguntas muy rapiditas y agradecerte muchísimo. Nomás nos faltaba traernos el café y echar un buen cotorreo, porque la verdad ha sido una gran charla. Tocayo, ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿El Mortero o Tuca? ¿Quién le pegaba más duro? El Mortero. Duro y mejor. Porque mira, le decir una cosa, el Mortero calza del 5. Y Jorge te la podía meter de la línea del área, despacito, por arriba de la barrera, que meterte un gol de la mitad de la cancha. Y él le pegaba borde externo, borde interno y empeine. El Tuca le pegaba fuerte, pero de empeine, ¿no? El Mortero. Pelé o Maradona. No tuve la fortuna de ver a Pelé más que en videos. Por lo que vi yo, Maradona. Puebla o Cruz Azul, aunque traigas puesta la del Puebla. Puebla. Si pudieras regresarte en el tiempo y hacer una sola cosa que no pudiste hacer, ¿qué harías? Ay. En tu carrera deportiva. No fumar. Fumaba. ¿De veras? Mira lo que son las cosas. Ahora 8 años sin fumar, pero cuando jugaba, fumaba. Es una cosa increíble. Eran otras épocas. Y la juventud, no sé, o mi capacidad física me daba. Pero sí es algo que si volviera a nacer y tuviera la posibilidad, no lo haría nunca. No es bueno, no, que nadie fume, por favor. Tu mensaje para todo el público que te ve. Un saludo a toda la gente de allá de Baja California, si nos están viendo del otro lado de la frontera, en México, que nos cuidemos, porque esto no ha pasado todavía, estamos en las semanas complicadas, y esperar que esta situación que estamos viviendo nos haga mejores personas, porque sí lo necesitamos, estamos bastante descompuestos como sociedad, vemos cosas que no deberíamos ver, balaceras y muertes y esas cosas, ¿no? Somos la especie más complicada de la faz de la Tierra. Es una realidad. Señoras y señores, es Carlos, el Búfalo Poblete, una gloria del fútbol mexicano. Mi querido Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo, tocayo. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, señores y señores. Es un tipazo y bien vale la pena platicar. No una, sino las que se puedan con él.